Continuamos con más de Acción 10 en la mañana para informarle que Amada Pineda toma el cargo de segunda vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional tras la muerte de la diputada Gladys Báez, quien ocupaba esas funciones. La diputada Amada Pineda fue electa como segunda vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en sustitución de la diputada Gladys Báez, quien falleció el pasado 11 de marzo, aún en ejercicio de tal cargo. Las nuevas funciones de Pineda ante el Parlamento fueron aprobadas con 91 votos a favor por los parlamentarios. La Presidencia de la República y posteriormente la Junta Directiva, que está totalmente de acuerdo y que acordamos presentarla hoy, ha propuesto la Presidencia a la compañera Amada Pineda. Los jefes de bancada también han respaldado esta propuesta. La elección de Pineda se realizó durante la sesión legislativa ante el plenario, en la que los diputados destacaron la importancia de este cargo para garantizar el trabajo del Parlamento. Amada Pineda forma parte del partido político Alianza FSLN y fue condecorada en el año 2018 con la Orden Augusto C. Sandino, la máxima distinción que otorga el gobierno de Nicaragua a personas que han prestado servicios excepcionales al país o a la humanidad. Anduriña Ortiz, Acción 10. El gobierno de Nicaragua, mediante un comunicado oficial, informó su decisión irrevocable de retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia. Es Anduriña Ortiz quien nos amplía. A través de una carta oficial, el gobierno de Nicaragua se retiró de la Corte Centroamericana de Justicia, señalando que en sus 32 años de existencia no ha cumplido con los objetivos originales como órgano judicial en el Istmo y falta de equidad entre los integrantes del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Así lo informó la copresidenta de la República, Rosario Murillo. Hemos explicado las razones que tienen que ver con la no correspondencia entre el convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y luego la práctica que ha venido desarrollándose desde ese organismo, donde estamos sometidos a decisiones de un llamado Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe que no forma parte del sistema de integración centroamericana, lo cual es una paradoja. ¿Cómo va a estar una corte de la región, una corte regional, siendo, digamos, sometida a decisiones de un consejo que no forma parte del SICA? Murillo señala que como parte de la salida de Nicaragua de dicho organismo, ya fue retirada la magistrada Silvia Rosales, quien en el año 2009 ocupó la presidencia de la Corte Centroamericana de Justicia, destacándose por la equidad de género en ese órgano judicial regional. Todo el proceso correspondiente para continuar con lo que corresponda para hacer efectivo nuestra voluntad y nuestra soberana decisión de retiro. En la carta, que fue dirigida al salvadoreño César Ernesto Salazar Grande, magistrado presidente en funciones de la Corte Centroamericana de Justicia, Nicaragua expone que, conforme a la Constitución Política, reitera su invariable voluntad de continuar privilegiando la integración regional por la reconstrucción de la unidad centroamericana, basada en la igualdad y el respeto de la soberanía de los estados. Anduriña Ortiz, Acción 10. Los diputados de la Asamblea Nacional dejan sin efecto la aceptación de renuncia de Juana Méndez como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
De manera unánime, los diputados de la Asamblea Nacional dejan sin efecto la aceptación de renuncia de Juana Méndez Pérez como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, tras que el gobierno tomara la decisión de retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia, a donde estaba propuesta a ocupar el cargo de presidenta. Entonces desaparece la motivación que había para aprobar la renuncia de la compañera Juana Méndez. Con esta revocación de renuncia, la magistrada Juana Méndez Pérez se reintegrará ante el órgano judicial del país, cargo que ocupa desde el año 2007. El resultado de la votación tiene que ser plasmado por la primera secretaría en una certificación, ¿verdad?, de esta votación y de estos aspectos sobre los cuales estamos votando para el uso que considere necesario tanto la Asamblea como el sistema judicial nicaragüense o como la propia magistrada de la Corte. A través de una carta oficial, el gobierno de Nicaragua informó su retiro irrevocable de la Corte Centroamericana de Justicia, señalando que en sus 32 años de existencia no ha cumplido con los objetivos originales como órgano judicial en el Istmo y falta de equidad entre los integrantes del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Anduriña Ortiz, Acción 10. En otras informaciones, el Ejército de Nicaragua detuvo a 8 sujetos que se dedicaban a la venta ilegal de tierras y tala de árboles en la reserva Bozaguas. A los sujetos además se les ocupó armas de fuego y radios de comunicación. Veamos el reporte. En un operativo del Ejército de Nicaragua realizado del 15 al 17 de marzo de este año, conjunto a autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Marena, luego de múltiples denuncias e investigación, lograron detectar que en el Parque Nacional Cerro Saslaya, en la Reserva de Biosfera Bozaguas, al noroeste del municipio de Ciuna, Costa Caribe Norte, se movían un grupo de sujetos con armas de cacería y radios de comunicación. Estos se dedicaban a la venta ilegal de tierras, tala de árboles, uso de químicos en fuentes de aguas y quema indiscriminada. En el operativo participó el Batallón Ecológico Bozaguas, logrando capturar 8 sujetos, la ocupación de 2 rifles calibre 22, un revólver, 3 radios de comunicación, 21 proyectiles y un cargador. Los detenidos y evidencias fueron entregados a la Policía Nacional y Ministerio Público, que ejercerán la acusación penal ante el juez competente de la localidad. Entre los delitos cometidos están daños al medio ambiente por la tala de árboles, quema indiscriminada y la crueldad de contaminar fuentes de agua con químicos, exponiendo al peligro a los nativos, flora y fauna. José Abraham Sánchez, Acción 10. Habitantes de Tipitapa capturan a un sujeto tras robarle sus pertenencias a un anciano en el sector del colegio Brenda Cano Torres en ese municipio. Los habitantes del barrio Antonio Mendoza capturaron a un hombre señalado de haber perpetuado un robo en perjuicio de un anciano de la tercera edad y quienes le propinaron tremenda paliza, hechos que ocurrieron en el sector del colegio Brenda Cano Torres en Tipitapa. A mi abuelo Eduardo. El sospechoso fue detenido a pocos metros del lugar del incidente. La rapidez de los testigos y la intervención policial, el sujeto fue capturado. Ahí está todo degenerado. Ya te vamos a subir a las redes, vale. No, pero hay que llamar a... No, la camioneta hay que llevarla. Si viera lo que le hizo a mi abuelo, si mi abuelo ya era la tercera. Eso te digo, que lo lleven a la policía. Sí, lo lleven, vayan y déjenlo. Las autoridades policiales trasladaron al hombre que le robó a un anciano en Tipitapa a las celdas preventivas del Distrito 8 para ser puesto a la orden del Ministerio Público. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Toda persona deberá evitar ser negligente para que su acción no conlleve a daños o a la muerte.
Eso a personas de la tercera edad, ya que por los actos severos podrían ser procesados por delito imprudente. Veamos el reporte. Los delitos de lesiones y homicidio imprudente pueden cometerse tanto por acción como por omisión. Esto, según nos explica el abogado penalista Kentin Telles, significa que toda persona está obligada a actuar para evitar un daño a un tercero. Si no lo hace, como consecuencia de esa omisión, debe responder por su negligencia. Son acción cuando nosotros tenemos una acción directa en un hecho. Cuando nuestra conducta es una acción directa, se considera obviamente por una acción. Y por omisión es cuando nosotros, por negligencia o por no tener el debido cuidado que deberíamos de tener, se dio la comisión de un hecho. Por ejemplo, si yo tengo la responsabilidad en mi casa de tener unos perros, y estos perros son perros que son violentos, pero no tengo el debido cuidado de dejar la puerta con un candado y estos perros se salen y lesionan a alguien o privan de la vida de alguien por mordedura, yo tengo responsabilidad. Pero la gente puede decir, espérate, pero yo nunca tuve la intención de que estos perros salieran. Sí, pero no tuve el debido cuidado, y ese no tener ese debido cuidado se llama negligencia. De igual manera podemos tener otro tipo penal que podría ser unas lesiones de una persona que va a un gimnasio. Yo como dueño del gimnasio estoy en la obligación de salvaguardar obviamente la integridad física de todas las personas que llegan a mi gimnasio, de todos mis clientes. Entonces, las personas que yo pongo como entrenadores tienen que ser personas cualificadas, obviamente entrenadas y certificadas. Obviamente, como un entrenador en un gimnasio, y esta persona por falta de conocimiento, por negligencia, pone un sobrepeso a un cliente y ese cliente tiene obviamente una lesión cervical o en la columna o donde sea producto por sobrepeso, a pesar de que la acción directa es de la persona que es el entrenador, yo como dueño tengo responsabilidad penal por omisión. El abogado afirma que en muchas ocasiones las víctimas no llevan a cabo el debido proceso penal y por eso no logran que en sus casos se haga la justicia correspondiente. No tenemos mucho la costumbre de acusar por estos delitos de omisión. Normalmente la fiscalía en estos casos viene acusando a las personas que actúen directamente por acción. Pero ya nosotros hemos venido viendo esos precedentes, por lo menos en el ejemplo, cuando vemos a estos perros que se salen de la casa y lesionan a una persona, hemos visto ya casos que la fiscalía acusa a estas personas. Igualmente en las unidades de transporte, ya hemos comenzado a ver que están acusando a los dueños de las unidades, personas irresponsables que no, obviamente no le dan el debido mantenimiento a esta unidad y más adelante esta unidad obviamente ocasiona pérdida de vida a terceras personas. Como estábamos mencionando, esos hechos que son omisivos, se dan de igual manera en los colegios. Si yo tengo un colegio, yo estoy en la obligación como director del colegio o dueño del colegio, si es privado, tener el debido cuidado, el debido resguardo para todos los niños. Hay casos en los que sean esas ferias científicas que manipulan sustancias inflamables, puede resultar un niño quemado, yo tendría responsabilidad, perfecto, podría tener responsabilidad si soy el profesor, el director o el dueño del colegio. ¿Por qué? Porque yo estoy en la obligación de que si voy a manipular fuego o estén los bomberos por cualquier accidente, esté el Ministerio de Salud, tener agua o tener cualquier extintor para evitar que pase más por si se da un accidente. Y si no tengo ese debido cuidado, podría perfectamente tener responsabilidad por omisión. El especialista penal expresa que la pena por estos delitos imprudentes no supera los 5 años de cárcel, lo que permite que se realice un acuerdo de mediación. María Esther Ordóñez, Acción 10. En temas económicos, comerciantes de Boaco han surtido sus tiendas con una amplia gama de productos de la temporada de verano. Con el inicio del verano, los comerciantes de Boaco han renovado sus inventarios ofreciendo una amplia gama de productos ideales para esta temporada de calor. En los principales puntos de venta de la ciudad, los clientes pueden encontrar una gran variedad de trajes de baño, flotadores, lentes para el sol y sombreros, todo lo necesario para disfrutar de las altas temperaturas con comodidad y estilo. Este año, como todos los años, les venimos ofreciendo lo que es todo en temporada de verano, lo cuales son piscinas, flotadores, bañadores, sombreritos playeros, trajes playeros, como también trajes de baño. Nos entró un amplio surtido en calzado para varón y para dama. En piscina varían los precios según la marca, pero oscilan entre los precios de $2.95 hasta en 2.100 Córdoba la piscina familiar, inflable y la plegable.
A su vez, las frutas propias de esta temporada como mangos, jocotes y sandías han comenzado a llegar en flota a los mercados locales. Estas frutas no solo son consumidas frescas, sino que también se utilizan para la elaboración de almíbares, un dulce tradicional que se prepara en Semana Santa. Bueno, lo que más se está cotizando ahorita, digo, como lo que es la sandía, el melón, la piña, la papaya, el mango, son cosas para hacer almíbar, ¿me entendés? Que ocupa la gente. Lo que es la sandía es de todo precio, de 100, de 80, de 40, de 50, de 60, lo que es la piña 20, melón a 30, 40, 45, dependiendo de los tamaños. Con la llegada de las vacaciones, los comerciantes tienen altas expectativas de venta para los próximos días. Con colaboración periodística de Francisco Cantillano, Noelia López, Acción 10. Autoridades correspondientes trabajan en proyectos para mejorar el servicio de agua potable en el barrio Lindavista Sur, esto en Jinotega. Veamos el reporte. Con la llegada de la temporada seca se agudiza el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Jinotega. De acuerdo a la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios ENACAL, el 70% de los usuarios son afectados. Entre ellos está el barrio Lindavista Sur. Consumidores solicitan que se garantice el vital líquido en los hogares de manera regular. Pero las autoridades correspondientes que los hagan posible el líquido vital, como es el agua. La necesitamos tanto, ahorita no tenemos agua ni para cocinar. Aquí en los baldes no tenemos agua ni para lavar, pero necesitamos agua para tomar, para cocinar. Nosotros necesitamos el agua porque tenemos niños y los mandamos a la escuela a veces sin bañarse. Y la pipa no le gusta subir hasta aquí arriba, solo hasta allá abajo. Entonces necesitamos que suba la pipa. De acuerdo al ingeniero en el área técnica, Rilke Serpa González, las afectaciones se han venido dando desde años anteriores a raíz de la caducidad de un proyecto realizado en 2002, la contaminación de un pozo el pasado mes de febrero, cortes de energía y fugas. Sin embargo, el servicio ya está casi finalizado un pozo que esperamos echarlo a andar a fin de mes. Incorporarlo a la red, que eso va a venir a ayudarnos a mejorar hacia el sector sur, donde va a construirse otro pozo con apoyo de la alcaldía en un predio que ellos tienen y se va a mejorar todo el sector sur. Un llamado a la población para concientizarnos que el agua es vida para todos y que la tenemos que cuidar y que el agua que botemos nosotros es agua que le sirve a alguien que está en las partes más altas. González refirió que para paliar la situación mientras se realizan las mejoras se envían cisternas con agua a los sectores afectados. Para Acción 10 les informó David Palacios. Hoy en consulta con el especialista hablaremos acerca de una complicación de la diabetes. Nos referimos al pie diabético. Por supuesto, para hablar sobre este tema nos acompaña acá en estudio el doctor Javier Bravo, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros para hablar de temas tan importantes relacionados con la salud y por supuesto siempre, ¿verdad?, esperando la participación de nuestra audiencia a través de nuestra página de Facebook como Canal 10 Nicaragua. ¿Cómo está? Gracias, Nuriña, por la invitación. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia la población. Hablar de pie diabético o hablar de lesiones en diabético es algo muy importante. Sabemos que la mayoría de los pacientes han pasado por algún tipo de lesión, ya sea tan sencilla como una lesión tan grande que les puede conllevar a una amputación o los puede llevar a la pérdida de un dedito del mismo pie, de tal manera que este paciente puede que se complique o puede ser que salga bien. A detalle, ¿qué es el pie diabético? El pie diabético no es más que una lesión que se caracteriza por afectación meramente de cualquier área del pie en un paciente diabético asociado a descompensación metabólica, es decir, asociado a fiebre, asociado a otra condición clínica que te puede llevar posiblemente a una lesión mayor. ¿Y esto puede ocurrir a cualquier edad? Solamente las personas, obviamente, en el caso de los que no tienen un diagnóstico establecido como diabéticos, podrían estar desarrollando esto y quizá no darse cuenta. Así es, normalmente nosotros los asociamos cuando el paciente ya es diabético, llega a la consulta por una lesión, lo primero que se le pregunta es diabético. Pero hay algunos otros casos que el paciente no es diabético diagnosticado, pero que sí tiene factores secundarios o factores de riesgo, de tal manera que cuando el paciente sufre una lesión, lleva días, semanas o digamos meses de estar con esa lesión y no se cura, hasta ese momento que llega a la consulta se descubre que realmente el paciente es diabético, de tal forma que al momento de hacer el diagnóstico ya tenemos que tratar la enfermedad y tratar la lesión, que probablemente esa lesión le esté causando el daño meramente a la diabetes. ¿No importa la edad entonces en estos casos? No importa la edad, hay pacientes diabéticos tipo 1 que puede ser a cualquier edad, menos de 15, 20 años, pacientes diabéticos tipo 2 que puede ser las siguientes edades o pacientes de la tercera edad. Realmente la diabetes puede atacar a cualquier edad, solamente diagnosticarla y clasificarla
en base a la edad que tiene y tratar la lesión si en caso la tiene. ¿Las características de estas lesiones, doctor? Sí, normalmente cuando las lesiones vienen, lo principal, hay una clasificación ya bien definida a nivel internacional, que es la escala de Wi-Fi, pero anteriormente se manejaba la escala de Warner, que significaba aquel paciente que tenía una lesión o un pie de riesgo. ¿Qué es un pie de riesgo? Aquel paciente que tiene callosidades, aquel paciente que tiene resequedad de la piel, aquel paciente que tiene, que se hace su pedicure y tiene una lesión en el lecho ungueal. Entonces, ese tipo de paciente es un paciente de pie de riesgo, ¿verdad? Como podemos ver aquí, el 15% de los pacientes con diabetes van a desarrollar pie diabético. Y a esto se ulcera más o menos de un 2 al 3%. Fíjate que en rojo es algo muy importante lo que dice. El 85% de los pacientes con amputación del miembro inferior les precede una ulceración. Es decir, que todas las amputaciones normalmente vienen por una ulceración. Y el 50% de estas amputaciones no traumáticas es la diabetes. Entonces, como podemos ver, es un alto porcentaje, de tal manera que el paciente se tiene que cuidar. Y la sobrevivencia después de una amputación del miembro inferior es del 3 a 3 años el 50% y a 5 años el 40%. ¿Por qué ponemos esta estadística? Porque normalmente cuando el paciente ya llega a una amputación es porque existe algún riesgo cardiovascular, es decir, que existe ya un daño en el corazón, un daño en el hígado, un daño a otro órgano. De tal manera que el 50% de las incidencias de amputación se puede dar en un pie contralateral después de los 2 a 5 años. Es decir, un paciente que sufre una amputación por una lesión precedida de una ulceración, a los 5 años este paciente puede tener otra lesión en el otro pie y puede seguir otra amputación, porque ya he visto pacientes que están amputados las 2 piernas después de 5 años. Entonces, casi los estudios científicos han demostrado pues que el paciente debe cuidarse para evitar que esta amputación llegue al siguiente año, ¿verdad? ¿Y cuáles serían, digamos, los factores que te pueden conllevar a este problema? Las enfermedades vascular periféricas. Esto es importante porque muchos pacientes no ven esto. Cuando uno le dice, es que el dedo se me puso moradito, se le puso negrito y de pronto hay que amputarlo hasta arriba. Significa que no hay circulación del todo. Pacientes que tienen neuropatía, es decir, aquel paciente que tiene daños y que no siente absolutamente nada, pacientes con mal control de glucosa, pacientes con deformidades del pie, pacientes que tienen presión plantar elevada, es decir, los callos donde hacen hiperpresión, pacientes que tienen úlceras previas en el pie, el tabaquismo. Imagínate el tabaquismo, sí. Cualquiera diría que fumar no te va a generar un pie diabético, sí te lo va a generar por daño circulatorio, por daño al sistema nervioso. La mala visión, aquellos pacientes que tienen, digamos, ceguera o van perdiendo la vista, de alguna manera se tropezan ahí, tienen algo en el zapato, no lo revisan bien y por ende pueden sufrir este tipo de lesiones que al final vienen complicándose más. En el caso, bueno, hablamos un poquito sobre las características, ¿verdad? Las personas que son más propensas a padecerlo. En el caso, por ejemplo, ¿hay algún síntoma que a uno le podría alertar de que sí pudiésemos estar frente a un caso de pie diabético? Exactamente. Lo primerito que te podría decir yo es la resequedad en los pies. Paciente que tiene resequedad en los pies, de pronto te escamativa, ese paciente ya es un signo de que puede sufrir un pie diabético, está un pie de riesgo. Tiene que utilizar cremas hidratantes que te puedan ayudar bastante, visitar al médico. Y lo otro que es muy seguro es cuando el paciente tiene lesiones en la uña, como son los hongos, ¿verdad? O la onicomicosis. Esas son puertas de entrada hacia las bacterias y por ende pueden llevar a una complicación. Entonces, esos pacientes deben ser tratados antes que sufran una condición como es el pie diabético o como es una úlcera en X parte pues, del pie, por decirlo así. Aquí podemos ver algunas lesiones características en la uña de los pacientes, cómo están desviadas la uña, pacientes que tienen una uña amarilla totalmente, quebradiza, pacientes que tienen estas uñas oscuras, o aquella que podemos ver en donde el paciente se hizo un pedicure y de pronto se le encarnó, por decirlo así, entonces de tal manera que el paciente trata de buscar la consulta y esto va asociado a que probablemente su nivel de azúcar ande aproximadamente entre 300 y 400 la glucosa. Entonces esto complica más el problema porque al final estamos tratando la úlcera y a la misma vez tenemos que tratar la condición metabólica del paciente. Perfecto. Por ejemplo, dentro de los síntomas podría ser también lo que es el hormigueo o entumecimiento de las piernas. ¿Podría ser también otra alerta? Otra alerta porque esto está asociado a la neuropatía diabética. Por ejemplo, ahorita que la gente acostumbra a ir a bañarse al mar y de pronto el paciente no tiene sensibilidad y camina por la arena caliente,
se ensarta cualquier vidrio, digamos, cualquier tipo de objetos que sean cortopunzantes y por ende este paciente no lo toma en cuenta, pero al siguiente día existe la posibilidad de que esa lesión se ponga más roja y de pronto inicia fiebre, entonces ya el paciente tiene que ser atendido de manera inmediata. Entonces es una complicación tan rápida y hay algunos pacientes que se pueden identificar con lo que voy a decir, que dicen, bueno, entró a la atención por un dedito que estaba así y terminó amputado a la rodilla. Entonces, es algo que no se espera tan así, pero que sí se debe actuar de manera agresiva, es decir, se debe actuar inmediatamente, no dejarlo pasar. Muchos pacientes se automedican en casa, toman medicamentos inmediatamente, sienten que van bien porque tal vez conocen a alguien que tuvo estas mismas lesiones y de pronto el paciente mejora un poco, pero no ve que su nivel de azúcar está un poco mal y tampoco ve de que probablemente tenga problemas circulatorios, de tal manera que este paciente sí se puede complicar. En el caso, por ejemplo, de la sensibilidad, ¿también pierden la sensibilidad? ¿Podría pasar esto también en las personas que están frente a un caso de pie diabético? Exactamente, casi la mayoría de los pacientes después que tienen 5 a 10 años de evolución de la enfermedad van disminuyendo lo que es la parte de la sensibilidad, va disminuyendo la circulación, van afectando el sistema nervioso. Por ende, algunos de los pacientes manifiestan sensación de ardor, sensación de caliente en las piernas, en la región plantar, que eso se conoce como neuropatía diabética. Entonces, una neuropatía diabética sí te puede llevar a una úlcera, te puede llevar a un pie diabético. Entonces, lo ideal sería que este paciente se cuide sus niveles de glucosa para que no sufra esta condición. Perfecto. En el caso, por ejemplo, sabemos de que tal vez nosotros a veces, como usted mencionaba, podríamos recurrir meramente a lo que son algún tipo de medicamento paliativo, ¿verdad? Para evitar, obviamente, o si sentimos algún dolor y, por ejemplo, lo que se puede tomar un analgésico y realmente el problema no lo estamos atendiendo. Entonces, en ese caso, como usted dice, que llegan los pacientes y al final van por un dedo y, como usted menciona, terminan amputándose hasta la rodilla. ¿Cómo hacer para evitar esto, doctor? Probablemente sí hay alternativas en las que obviamente no se tenga que recurrir a lo que es la amputación. Sí, Anduriña, normalmente nosotros siempre hablamos de temas relacionados a complicaciones, como es en este caso, pero también podemos hablar de soluciones. Normalmente cuando el paciente llega a la consulta, obviamente llega buscando una atención, llega buscando algo que le mejore, de tal manera que las recomendaciones son muy importantes y cuando al paciente le decimos, vea, no tiene que beber X líquido porque trae mucho azúcar, no debe ingerir azúcares refinados como los panes, por ejemplo, y otro tipo de alimentos que le causen daño, es lo que más hace el paciente. Debe disminuir los carbohidratos, es lo que más hace el paciente. Debe medirse su glucosa por lo menos 2 o 3 veces en el día. Si está con insulina, no le debe fallar su dosificación. Si está con tratamiento oral, no debe de tomarlo, porque algunas veces los pacientes te llegan, no doctor, es que llevo 3 días, 4 días se me acabó el medicamento y ya no lo estoy tomando. Entonces, ese rato o ese momento que pasa el paciente sin tratamiento, posiblemente la glucosa se eleve. Y si eso se asocia a un daño renal o a un daño cardiovascular, el paciente puede sufrir una condición. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el consejo, la recomendación? Que el paciente cuide su nivel de glucosa, que esté pendiente de su nivel de glucosa. Hace poco revisé un mensaje que tenía en el TikTok donde una paciente me decía, yo mi glucosa la manejo en 80 en ayuna y la manejo menos de 160 después de las comidas. Es decir, un paciente que está pendiente de sus niveles de glucosa es un paciente que le va a ir bien a futuro. En cambio, es que el paciente que te dice, doctor, yo no sé cómo anda mi nivel de azúcar, mis cintas se me acabaron, tengo más de un año de no chequearme el azúcar, pero yo me siento bien. Entonces, cuando ese paciente te dice eso, es que hay alta probabilidad de que el paciente se complique, y no solo de un pie diabético, se puede complicar de una insuficiencia renal, se puede complicar de una enfermedad cardiovascular, se puede complicar de una enfermedad hepática. Entonces, al final de todo esto, el azúcar o la glucosa juega un papel importante en todo lo que es la parte de las complicaciones de la diabetes. Y para mencionarte que estas complicaciones te pueden llevar a un problema en el trabajo, te puede llevar a un problema social, te puede llevar a un problema de depresión, porque el paciente obviamente no se siente bien, vas a ver que va a estar en cama durante un periodo de por lo menos 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses, y estar llevándole la consulta a ese paciente se puede deprimir. Entonces, ¿qué es lo más ideal? Que el paciente se cuide antes que sufra una complicación. Perfecto, doctor. Recordarle, ¿verdad?, a nuestra audiencia que nosotros estamos en Facebook, aparecemos como Canal 10 Nicaragua, para que ahí perfectamente pueda dejarnos sus comentarios. Doctor, ¿qué pasa cuando hay otras enfermedades además de la diabetes, verdad? ¿Esto complica la situación o pudiese llevarnos realmente a, obviamente, poder empeorar la situación en cuanto a lo que es el pie diabético?
Exactamente. Imagínate un paciente que tiene una enfermedad renal crónica que se está dializando y de hecho evoluciona a un pie diabético o una úlcera. Es un paciente que calcularle el antibiótico no va a ser tan sencillo. Estarle poniendo, porque se está dializando, antibiótico de amplio espectro también hay que regulárselo, pero a la misma vez tenemos que atender la úlcera. Entonces estamos jugando a atender la lesión y a la misma vez atender la enfermedad renal, atender los otros componentes que se van perdiendo, o aquel paciente que tiene una insuficiencia hepática, un paciente que tiene un daño hepático, que algunos antibióticos actúan ahí y hay que ser precavido a la hora de medicar, de tal manera que ese paciente es un poquito más complicado y por ende ese paciente se tiene que atender meramente a nivel hospitalario, porque este tipo de lesiones se ven multidisciplinarios, lo tiene que ver no solo el diabetólogo, también lo tiene que ver el internista o lo tiene que ver el ortopedista o el infectólogo, una serie de médicos que al final es para el bien del paciente. Entonces, por ende, lo ideal sería que el paciente no se complique, se chequee a tiempo, inclusive el simple hecho de estarse tomando la presión arterial, inclusive ahorita con estos calores que están haciendo, diario, te va a ayudar a un diagnóstico y te va a ayudar a evitar una complicación, como en este caso la lesión de pie diabético. Tenemos algunos comentarios en nuestra página de Facebook, agradecemos, ¿verdad?, sus buenos deseos, acá nos mandan bendiciones, doctor, y agradeciendo siempre el tema, especialmente a Enrique Linda Álvarez, que nos está escribiendo. También vamos a leer un comentario y es acerca de, bueno, nos dice que su mamá es una señora de 79 años que tiene insuficiencia venosa y que tiene como un año con una llaga en un pie. Dice que todo el tobillo tiene, hasta el tobillo tiene lo que es la piel negra. Dice que quiere saber a qué se debe y que no es diabética. Exactamente. Fíjate que ese es otro tipo de úlcera. Esa es úlcera varicosa, se le llama, por insuficiencia venosa. Creo que ahí hay que tratar la lesión, verificar si no está infectada, verificar la dimensión, utilizar medias compresivas para que el problema venoso logre mejorar un poco. Pero sí han habido pacientes que se han tratado y que han mejorado. Por ende hay pacientes que no ocupan la media a pesar que uno se las envía porque muchos les tallan y las abandonan. Entonces creo que hay que darle un seguimiento más cerca. Me imagino que hay que cambiarle los hábitos alimenticios también y verificar qué grado de obstrucción, digamos, del sistema circulatorio tiene para poder tratar esa úlcera. Pero dice que tiene, bueno, una llaga en el pie y esto, y tiene todo el tobillo negro. ¿Realmente no es un factor de riesgo eso? Ya, de hecho, ya es un factor de riesgo. El problema circulatorio ya es un factor de riesgo, por eso es que se le hizo la úlcera. De hecho, esa coloración son por los cambios meramente circulatorios. Perfecto. Tenemos otro comentario. Dice, ¿puedo dejar los fármacos y controlarme el azúcar con infusiones y buena alimentación? Depende de la edad del diagnóstico. Un paciente ya con 10 años de diabetes tiene que utilizar obligatoriamente tratamientos. Paciente recién diagnosticado puede mantenerse con estilo de vida saludable y el control de lo que es la parte de la alimentación lo puede hacer, pero siempre tiene que estar pendiente. Si el nivel de azúcar se eleva en un momento, acudir al médico. ¿Cómo se tratan lo que es el pie diabético? El pie diabético normalmente se puede tratar, si es proceso infeccioso, utilizar antibiótico-terapia. Si es por lesiones y no están infestadas, se puede utilizar algún tipo de gel, crema o otro tipo de tratamiento que te ayuden a levantar el tejido y mejorar un poco la circulación. Casi la mayoría de los pacientes se le introducen tratamientos para que mejore la circulación y tratar en algunos casos que van asociados a dislipidemia, como el colesterol y triglicéridos, pues tratarlo a la misma vez para que el paciente tenga mejor flujo y de esa manera logre recuperar lo que es la parte del tejido y de esa manera levantar el piel, pues en este caso la lesión. Si es en un dedo y si ese dedo está afectado meramente, pues igual se puede tratar de tal manera que evitar que ese paciente caiga en amputación. Nuevamente, si aparece una vez, podría reaparecer o hay que estar un poco más pendiente de algún tipo de lesión, algún tipo de cortadura, obviamente porque podría repetirse. Sí, tengo pacientes que han repetido en ocasiones los pies diabéticos, podríamos decirte una vez al año, 2 veces en el año, o a veces cada 3 años pueden tener algún tipo de lesión. Normalmente lo ideal sería que el paciente haga un poco de ejercicio para que su sistema cardiovascular esté activo, evitar un poco el sedentarismo, porque sabemos que la mayoría de los pacientes se manejan sentados, otros pacientes se manejan de pie, que son daños que te pueden ocasionar al sistema vascular. Por ende, creo que cambiar el estilo de vida un poco te puede ayudar a que el paciente pueda evitar este tipo de condiciones. Y es triste pues ver pacientes que de algún momento andaban caminando y de pronto andan en muleta o en silla de ruedas por una amputación.
porque no se cuidaron. Entonces creo que deben de cuidarse de antemano, evitar el exceso de consumo de alcohol, porque eso te puede dañar la circulación. Son cosas que uno no ve en el momento, uno anda caminando tranquilo, pero su problema circulatorio se está minorando cada vez más, y cuando ya tiene la lesión es porque ya se presentó un daño que ha venido crónicamente afectándolo. En el caso de actividades laborales de uno, también podrían de exponernos más a este padecimiento. Así es, por ejemplo, los pacientes que trabajan de guarda de seguridad, ¿verdad?, que pasan casi 12 horas o 8 horas de pie, por lo menos tendría que sentarse de pie, sentarse, que le ayude un poco al sistema vascular. Quizás en los primeros momentos pueden aguantar primer año, 2 años, pero con el tiempo las venas se van afectando cada vez más, de tal manera que este paciente puede recargarse sus miembros inferiores, inflamarse y causarse lesiones. Pero no solo ese es el hecho, sino que también el paciente debe cuidar su alimentación, porque imagínate un paciente con obesidad, estar de pie aproximadamente más de 10 horas o máximo 4 horas, ese paciente puede sufrir de dolor en la columna, dolor articular, dolor en la espalda, de tal manera que el paciente no solo va a tener una posible lesión en el pie, también un problema que le puede atacar meramente lo que es la parte de las articulaciones, versus aquel paciente que es delgado, que aguanta su peso y que no va a sufrir de daños meramente articulares. En el caso de los conductores también sabemos que se permanecen bastante tiempo en una posición, también podrían exponerse a esto. Exactamente, así es. Los conductores normalmente, porque me ha tocado ver pacientes, por ejemplo, los que andan taxiando, muchos utilizan lo que es la parte plantar para, como nosotros, pues que conducimos la región plantar en la parte del clutch o frenar, entonces eso te va provocando una hiperpresión en lo que es la área de la región plantar, se forma un callo y eso te puede propiciar a una úlcera, siendo diabético. No siendo diabético te puede provocar el daño, pero a la misma vez también te puede provocar lesión, de tal forma que ese paciente le puede ir bien. Y sobre todo cuidar la alimentación, porque casi la mayoría de los pacientes consumen bebidas meramente endulzantes, no toman agua del todo, la alimentación basada solamente en carbohidratos, a pesar que andan trabajando y ganándose la vida, pero más sin embargo tienen que cuidar la alimentación para que sigan trabajando y a la misma vez pues llevar alimentos pues a su casa. Perfecto, además obviamente de lo que es la alimentación sana, ¿verdad? Una buena alimentación y evitar el consumo de estos productos que usted menciona. ¿Algunas recomendaciones adicionales, doctor, para finalizar? Lo principal, ¿verdad? Como ahorita estamos entrando en la víspera de Semana Santa o el verano, lo más recomendable ahorita que los pacientes tomen bastante líquido, se mantengan hidratados. Lo segundo, que chequeen sus niveles de glucosa. Lo tercero, que eviten el exceso de consumo de alcohol y de cigarrillo. Lo cuarto, que tengan una dieta saludable, a pesar que uno puede ir de vacaciones, también la dieta que puede hacer en la casa la puede hacer también fuera. Lo tercero, llevar su glucómetro a mano y su tomapresión y estar siempre en contacto con su médico de cabecera, porque el médico le va a orientar las actividades que puede hacer y algunos signos y síntomas que tenga en el momento, pues acudirán del médico para que lo oriente mejor o lo trate si es necesario. Muchísimas gracias por esa información tan importante. En pantalla aparece el contacto telefónico del doctor Javier Bravo. Si usted tiene alguna duda, él perfectamente puede darle respuesta a eso. Nosotros así hacemos un breve corte comercial, ya regresamos. Ya está con nosotros nuestra especialista. Hoy abordaremos un tema muy interesante en Motívate. Los amantes, ¿qué te lleva a conformarte con ser la o el otro? Eso nos va a hablar la doctora Albarroni, ella es psicóloga clínica y vamos a conversar de este tema. Si usted quiere participar con nosotros, hágalo a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Gracias también a las personas que nos sintonizan a diario. Doctora, qué lindo que nos acompañe nuevamente. Muchísimas gracias, Odili. Pues feliz de estar acá. Y este es un tema bastante fuerte, pero no quiero comenzar sin antes saludar a mami. Oh. Felicidades a mi mamá, hoy está de cumpleaños, así que muchos besos, madre bella. Saludos, mi señora y gracias guapa. Por lo bella que... ¿Y pues, cómo se llama su mamá? Laura Aguilar, así que un besote grande. Ok, mi doña Laurita, saludos y que Dios la perdone, porque ese es el dicho de nosotros así acá, es. que Dios la perdone. La perdone por haberme traído, dice. Por darnos esta belleza de especialista y de doctora y de persona también. Qué linda, gracias. Felicidades a su mamá. Y hoy, con este tema tan interesante, ¿verdad? Como es, a veces hablamos sobre qué lleva a un hombre a ser infiel y comenzamos a hablar sobre los vacíos, sobre el sentimiento de cazador que trae, o en la mujer, la falta o las carencias que hay en el hogar, en la relación, etcétera. O decimos, ¿cómo superar una infidelidad? ¿Cómo superar cuando te hieren con
con ese dolor tan horroroso como es la traición y la infidelidad. Pero bien escasamente tocamos el punto desde el amante o el amante. Sí. ¿Qué hace que esta persona entre en una relación o se permita a sí mismo entrar a una relación donde hay estabilidad, donde ya hay una relación estable y la persona puede decir, ok, puedo tener lo mío, una relación bonita con otra persona que esté disponible? Pero ¿qué hace que muchas veces, aunque tengan la opción de tener una persona soltera, una persona disponible, una persona solvente emocional, muchas veces no quieren estar en una relación así, sino que siempre buscan ser la otra o el otro? Es increíble la cantidad de mujeres que ahora también, porque antes decíamos, los hombres son los que tienen amantes. No, ahora también las mujeres tienen amantes. O sea, esto ha venido, cada vez se ve con más frecuencia, mujeres y hombres, ya casi que igual, teniendo amantes, pues siempre teniendo una relación paralela. Sí. Entonces, ahora queremos enfocarnos desde qué siente una persona para poder, en sí misma, cómo se percibe para entrar en una relación donde ya la relación, a veces hasta con hijos, con familias estables, con un hogar que a veces han pasado muchos años de estabilidad, y esta persona decide entrar en ese esquema o en ese trío de relaciones. A veces desde el noviazgo también. Total, total. Y muchas personas, por ejemplo, la persona que entra a una relación donde ya hay esa relación estable, esa tercera persona, muchas veces trae muchas carencias, muchas heridas, muchos rechazos, o trae muchos traumas que dice, a mí me la hicieron y como a mí me la hicieron, yo la voy a hacer. Esa es una de ellas. 2, trae baja autoestima. O sea, a mí me han hecho sentir mal, a mí me abandonaron, a mí me traicionaron, a mí entonces yo voy a ir detrás de aquello que yo vea bonito. ¿Y qué veo bonito? Que si esa persona hizo una relación estable, saludable, que tiene muchas cosas lindas en esa relación, entonces yo también lo quiero. Entonces yo sé que yo puedo entrar y traer a esa persona a mí, porque seguro esa persona a la que yo tal vez le tengo envidia o porque tiene lo que yo quisiera, tal vez no hace feliz a esta persona. Entonces a veces traemos y nos autosaboteamos porque creemos en que en algún momento la relación va a terminar y que va a conectar con esa tercera persona y que van a hacer un hogar como el que yo estoy viendo que esa persona logró hacer con la otra. Entonces muchas carencias, mucha herida, abandonos desde la infancia, trauma desde la infancia o desde el transcurso de las diferentes etapas evolutivas que ha vivido. A veces la persona busca llenar ese vacío con personas que ya tienen estabilidad emocional o familiar. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días, saludos desde San Rafael del Sur. Ahora dicen tener amantes se ha vuelto algo romántico según algunas personas. Tristemente. Antes daba pena y ahora la persona que se vuelve amante se siente orgullosa de serlo, inclusive se siente admirable, aún sabiendo que es la amante, le gusta causar daño. ¿Será eso cierto? Total y absolutamente. Vemos, por ejemplo, en las películas, en las novelas, en todo lo que es la sociedad y lo que es la farándula, ahora vemos que antes, es decir, no, un amante es algo que no debería de verse como protagonista. Ahora los protagonistas siempre tienen amantes y lo ven como dice el televidente, romántico. O sea, hemos romantizado, es que la persona con la que está no le llena y buscamos 10.000 defectos en la relación que tiene para justificar esa situación. Entonces, el amante trae demasiado carencia, o la amante, en la mujer es diferente que en el hombre por la misma naturaleza humana, ¿verdad? La mujer busca atención, la mujer busca enamoramiento, la mujer busca que la escuchen, la mujer busca que alguien más, sentir que ella es el centro de alguien. El hombre busca la intimidad sexual, o sea, busca tiene por sí, el hombre trae ese ADN desde los ancestros que se dedicaban a la cacería. Todavía existen ese ADN en el hombre, donde va detrás de buscar siempre
lo novedoso. Sí. Y justifica, no, es que mi mujer no me atiende, es que mi mujer, y tal vez la esposa porque tiene un trabajo, tiene que atender a los niños, tiene que atender a la casa, y se hace bien complicado. Una carga claro. tremenda, sí. Y la amante, ¿cuál es el puesto del amante? Es la que siempre está bonita, la que siempre se le lleva de súper o se le compra ropa, Sí. o el hombre siempre le da los mejores lujos, los viajes, se lleva la parte bonita. No tiene que limpiar, no tiene que lidiar con la situación de la persona, porque, bueno, estoy hablando de hombre, pero Sí. puede ser hombre y mujer. No tiene que lidiar con el día a día o con las responsabilidades del día a día de lo que es una relación de pareja. Entonces, si una persona no tiene una responsabilidad afectiva, muchas veces comienza a tener este tipo de conducta de tener un amante. Correcto. Ahora, doctora, cuando se sabe que tiene esa pareja o cuando no se sabe, pero más adelante se da cuenta que tiene esa esposa o esposo y aún así se continúa con la relación, Claro. también ahí se involucra alguna situación, dice que podría ser el efecto de qué es lo que me va a dar. ¿Qué voy a recibir yo de ganancia por esa relación? Dice alguno. Otra persona en Facebook también nos comenta, muy buenos días, uno le lleva a ser infiel muchas cosas, porque a veces uno en la casa no encuentra lo que encuentra en otro lado. Es más, a veces en la casa es un ring de boxeo, entonces uno busca por otro lado. Son los dos conceptos que tenemos. Total, pero esa es la falta de responsabilidad afectiva. Siempre decimos el pasto del vecino es más verde que el mío. Pero es que el vecino se levanta temprano, lo riega, lo cuida, lo abona y está pendiente de su pasto. Entonces, si nosotros decimos, en mi casa tengo una situación que ya no aguanto o que no soporto en mi matrimonio, en mi relación, en el noviazgo, en lo que sea, ¿cómo estamos cuidando esa relación para que se mantenga bonita? Porque cuando esa otra persona a veces entra en una relación de amante, cuando esa otra persona ocupe el lugar de esposa o de esposo o de oficial, de la pareja oficial, va a ser exactamente lo mismo, porque la persona no tiene ninguna responsabilidad afectiva. O sea, muchas veces vemos la parte bonita, no tengo que limpiar, no tengo que lidiar con sus hábitos, no tengo que lidiar con la responsabilidad de todos los días, o sea, solamente me dedico por momentito, así cualquiera. Ahora, si pudiéramos nosotros, los que estamos en una relación estable, cuidar la relación para que esa relación tenga esos espacios bonitos también que alimenten el día a día, no necesitaríamos a otra persona. Ahora, una persona que ha caído en una relación de ser la amante, desde la perspectiva del amante o el amante, muchas veces dicen, ok, yo entré a esta relación porque pues que me gustaba gustar, me gustaba llamar la atención, quería tener esos buenos días, buenas noches, esa atención bonita, pero cuando va pasando el tiempo, a veces no se dan ni cuenta, cuando se involucran emocional, sexual y en todos los sentidos y se compromete la relación. Doctora, y después es difícil salir de ahí. Se puede hablar también, como decía alguno de las consultas, que es como un intercambio de lo material Claro. por lo sexual o por lo amoroso, por ese afecto. Y estamos hablando igual de las dos vías. ¿Podría ser eso? Claro que sí, es un intercambio, pero que a veces creemos que las personas van a salir ilesas y no precisamente, porque con el tiempo se van creando lazos afectivos, se van creando tantas experiencias bonitas en la relación que después no la quieren soltar. Y cuando el amante o el amante tiene ese apego y quiere formalizar la relación, comienza a presionar al otro para dejar su relación. Y en ese momento ya el amante comienza a sentirse desvalorada o desvalorado, las fechas importantes no la va a pasar con esa persona porque tiene una familia o tiene un hogar, tiene una relación. Los momentos especiales no va a ser parte de ella o de él. Por ejemplo, las reuniones familiares, los viajes, ese tipo de cosas que muchas veces sí se da con el amante o la amante, pero en incógnita. Llega un momento en que a veces se cree que las personas pueden lidiar con esto y no es cierto. Otra de las cosas que se cree es que en algún momento lo va a dejar o la va a dejar y se va a quedar conmigo. Cuando eso pase, si es que llega a pasar que solamente el 20% de las relaciones terminan por los amantes y se casan con los amantes, va a ocupar el lugar que ahora está ocupando esa persona
de engañada, de ultrajada, de humillada, y le da la confianza. Como comenzó con un amante, nunca va a tener confianza en esa otra persona. Correcto. Vamos a seguir leyendo comentarios a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días. A uno le lleva a ser infiel muchas cosas, porque a veces uno en la casa no encuentra lo que encuentra en otro lado. Además, a veces en la casa... Bueno, ya habíamos leído ese. A veces la pareja tiene la culpa porque uno como mujer se da su lugar, siempre le ponen amantes imaginarios, en pocas palabras, lo culpan a uno de algo que no existe. Pero si lo hacen, ahí culpan a la mujer, pero no saben el trato del hombre, nos dice otra persona por acá. Muy buenos días, doctora. Gracias por el saludo hacia mí, doctora. Sí. La persona que se vuelve amante son personas que no saben ni qué es lo que quieren en su vida. ¿Y será que esa gente sea feliz realmente? Tienden teniendo un amante o a escondida y no hay justificación alguna para tener una segunda relación. Falta de valorarse también a sí mismo y falta de amor a Dios, nos dicen otra persona. Total y absolutamente. El amante o la amante cree que va a salir ileso de una relación y no es cierto. Porque cada vez que van pasando momentos donde la persona dice, es que quiero disfrutar la vida con esta persona, es que yo la paso muy bien, eso hace que la persona se apegue a la otra y después quiera una relación exclusiva. Estable, sí. O sea, quiere ocupar el lugar de la persona de su relación. Y cuando eso pasa, siempre queda la memoria, si yo fui tu amante, ¿quién me dice a mí que no vas a tener a otra o a otro cuando vos seas mi pareja oficial? Okay. Entonces muchas veces el celo, la violencia, el miedo, la ansiedad acompañan estas relaciones. Y un amante siempre, o un amante termina con depresión, con ansiedad, con problemas autoflagelantes y sobre todo un amante siempre se sabotea la vida, porque aprende a amar desde su carencia y no desde sus elecciones para formar un hogar de verdad. Doctora, otra situación que se podría dar, porque no es solamente formar la pareja como tal, ya conocí, no, sino que saber si esa persona, como usted decía, está disponible, pero disponible en todos los sentidos. Así si no hay un matrimonio que no sea finalizado, si hay una relación que no sea finalizado, ya sea unión de hecho estable, porque no siempre está quizá todo el mundo casado. Entonces, si eso no está concluido, ¿cómo se puede entrar a una relación? Eso también es como desde el punto de vista de responsabilidad nosotros como adultos, porque Total. También hay parejas de jóvenes, adolescentes que podrían no entender de cierta forma porque estoy enamorado. Y entonces ese amor de juventud es muy distinto ya a un amor de adulto. Entonces es importante eso, doctora. Odili, yo creo que es bien importante poder estar muy atentos a este tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando estamos cayendo o caemos en un tipo o en una posición de amante, porque la persona siempre cree que el otro lo va a elegir. Sí. Creemos que tenemos esa, y siempre lo prohibido, como acaba de decir, siempre lo prohibido siempre va a tener ese ingrediente de gusto y de buscar eso prohibido, esa adrenalina, porque cada etapa evolutiva trae sus propias naturalezas. Entonces, a veces creemos que ahora que somos adultos, ya sé lo que es el amor. Siempre todo lo novedoso, cuando comenzamos a ser el centro de otra persona o otra persona comienza a ser el centro nuestro, todo es lindo, todo es bonito, hasta que comienza lo difícil que es la realidad, que son esos momentos donde los lugares que se le da a cada persona, y la amante nunca va a tener un lugar principal, y si lo llega a tener va a ser muy costoso. Recordemos que todo error tiene un precio, y muchas veces el hecho de caer en una relación donde se es el amante o la amante, también tiene un precio. La soledad, la baja autoestima, la ansiedad, el hecho de sabotearse, porque muchas veces está en una relación con una persona que tiene una relación y la otra persona sí tiene una relación porque así entró, pero como esta persona no tiene, sino que esa persona, o sea, el que está en la relación, muchas veces cree que se puede dar el lujo de tener a otra. Y dice, no, un momentito, vos cuando yo te conocí, vos no tenías a nadie y yo soy tu pareja, aunque yo tenga otra, a mi oficial, ¿verdad? Pero vos no puedes tener a nadie. Entonces muchas veces, y es más, el amante por lo general nunca busca a otro. ¿Por qué?
porque siempre está con esa angustia, con esa ansiedad de que el amante o la persona que está en una relación termine su relación para quedarse con ella. Hay mucha inseguridad entonces, doctora. Claro, el ego, la competitividad, la novedad, eso se vuelve una adrenalina horrible y se vuelve adictiva. Es más fácil terminar una relación oficial, con respeto, con cariño, que ha habido muchísima consideración, que una relación de amantes. Es mucho más difícil. Dice una persona por acá, si uno está tratando de olvidar una traición, ¿qué le recomienda, doctora, para tratar de olvidar? Mi pareja lo vi con otra persona, se me negó y me juró que era mentira. Claro, a mi pesar es falta de valor de los dos, porque bueno, yo lo atendía muy bien a mi esposo en su infidelidad, hay hijos por fuera y ya no soy igual, es más, ni tengo deseo de relaciones con él. Nos dice por acá otra amiga, muy buenos días, bendiciones, gracias, ¿verdad? Y mucha felicidad, dice, por el programa. Es triste como mujer de hogar que lo cambien por un amante, porque nosotros nos descuidamos en la apariencia personal por estar pendiente de la ropa, que esté lista, de la comida, la limpieza, y siempre el amante tiene tiempo para andar en los salones. Algunos hombres no valoran el trabajo de casa. Buenos días, creo que es mejor terminar una relación pacíficamente y luego tener otra pareja para no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran. Muy buenos días. Esa es la regla de oro. Cuando la amante sale embarazada, ¿qué se hace en ese caso? Y también cuando la persona rechaza ese embarazo. Buenos días. Creo que la infidelidad, la deslealtad es una de las heridas más grandes que un ser humano puede vivir. O sea, eso es como un vaso frágil, como un vaso de vidrio. Una vez que se rompe, es difícil armarlo. Lo podemos armar y lo podemos tratar de enmendar, pero siempre que pongamos un líquido ahí se va a derramar. Y así pasa con las relaciones cuando se rompe la confianza y de repente cualquier cosita va a ser disparador para recordar el hecho de la herida y decirle a la otra persona. Entonces es muy importante entender que si nosotros no aprendemos a perdonar de verdad, si no tenemos que sopesar qué hirió nuestra relación. Porque cuando a veces decimos, a ver, es que esa persona me fue infiel, ¿qué estaba pasando en la relación? ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era el acuerdo que nosotros teníamos? Y qué fue lo que pasó que otra persona entrara. Siempre los o las amantes son personas que van a andar alrededor con muchas carencias, con personas rotas emocionales que andan buscando cómo llenar sus vacíos con lo que miran lindo alrededor. Si ves que una relación siempre están saliendo, siempre se respeta, que están creciendo, que tienen mucha abundancia en todos los sentidos, va a ser muchísimo más codiciada por otras personas alrededor, las dos personas. Así que mientras más crecimiento tienen como pareja, más cuidado deben de tener, más compromiso. Y parte del cuidado, recordemos que la mujer no es igual que el hombre, entonces, y que debemos de cuidarnos. Las mujeres muchas veces estamos en la casa con multitareas, pero dejamos por último nuestra apariencia y nuestro cuidado personal. Y el hombre muchas veces anda tan enfocado en el trabajo que se le olvida cuidar a su esposa, diciéndole lo linda que está, halagándole, escuchándola, atendiéndola, abrazándola y haciéndola sentir amada. A veces se le dice lo bonito a otra y no a la de su casa. Así es. O a otros y no al de su casa. Tengamos mucho cuidado de elogiar siempre a la pareja y cuidar nuestra apariencia para siempre estar lindos o lindas delante de nuestra pareja y consolidar siempre esa confianza y ese amor para que ningún amante ni ninguna amante pueda entrar en esa relación. Así es, y como decía uno de los comentarios, no hagamos lo que no nos gustaría que nos hagan. Esa es la regla de oro. Nunca hagamos lo que no nos gustaría que nos hagan. Y ser empáticos con nuestra pareja. Y tampoco somos dueños de las parejas, no son objetos. Así es, ¿verdad? total. Todo el mundo se puede cansar hoy. Así es que si usted no lo cuida, si usted no lo atiende como relación, no estoy hablando de cuidado físico, sino estar atento a su relación, bueno, le puede encantar bingo, ¿verdad? O puede acabarse en cualquier momento también el amor. Y así como empezó de una manera muy bonita, también debe terminarse de una manera muy cordial, muy bonita, ¿verdad? En pro de esos años que quizás estuvieron, o meses o días, no sé. Pero hay que ser siempre en esa salida de relación muy cordial y evitar el conflicto desde todo punto de vista. Gracias, mi doctora. Muchísimas gracias. Como siempre es un placer poder compartir hoy con usted. Así es que un abrazo y que Dios nos bendiga. Cuidémonos
y cuidemos a nuestra pareja. Correcto, ahí vemos el número de teléfono en pantalla de la doctora Albarrón y con muchísimo gusto ella le va a atender. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos, estése pendiente porque vamos a cocinar con nuestro chef que ya está más que preparado con Alejandro.